Bueno, hola a todos, hola Manfred, muchas gracias por estarnos acompañando. El día de hoy pues vamos a ver acerca de cómo podemos estar mejor concentrados, o sea, qué podemos hacer para mantener un buen enfoque y ayudarnos sobre todo en estos momentos donde hay situaciones externas que pueden afectar nuestra concentración, nuestra capacidad de enfoque y algunas veces nos sentimos hasta como con una neblina mental y no logramos cumplir con nuestras tareas. Cuando hablamos de concentración, tenemos que pensar, por supuesto, en cerebro, en cómo nuestro cerebro se conecta entre sí. Y aquí les he traído unas imágenes para poder entender esto. Realmente hay una cosa muy importante que es la neuroplasticidad, o sea, cómo el cerebro se puede reorganizar él mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener algo que se llama neurogénesis, que la neurogénesis son simplemente cómo se van formando nuevas neuronas en ciertas áreas de nuestro cerebro. Y también cómo esas neuronas empiezan a conectarse entre ellas, o sea, eso se llama sinapsis. Entonces, al conectarse entre ellas, las neuronas nos permiten poder tener aprendizajes, adquirir nuevas experiencias. Entre más conexiones haya, entre más sinapsis, pues mayor va a ser nuestra capacidad de aprendizaje y nuestra memoria. También aquí vemos viendo cómo hay esas sinapsis, las vemos que cada vez se van engrosando más, se van haciendo más fuertes. Y eso lo logramos muchas veces con la repetición de actividades. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hay ciertos factores que hacen más bien que esas sinapsis, o sea, que esas uniones entre las neuronas cada vez sean más débiles. ¿Y cuáles son esos factores? Uno de ellos es el sueño, las horas que dormimos. Y aquí cuando yo estoy hablando desde niños hasta adultos. Toda nuestra charla va a funcionar para los niños y para los adultos. En el caso del sueño, el sueño más que descansar, o sea, el sueño cuando dormimos estamos generando una activación en el cuerpo importantísima, estamos regenerando. Por ejemplo, sabemos que la microbiota, que son todos esos microorganismos que están en nuestro cuerpo, en ese momento eso se está siendo regulado. Cuando dormimos también podemos eliminar toxinas y se ha visto, por ejemplo, que cuando no dormimos vamos a tener una menor producción de sustancias en el cerebro que nos van a ayudar a mejorar la sinapsis. Una de esas sustancias se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ese factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante porque lo estamos produciendo continuamente y eso es lo que permite que nuestras neuronas tengan esta neuroplasticidad, o sea, esta capacidad de adaptación. También permite que nuestras neuronas puedan crearse, que es la neurogénesis, que era lo que veíamos ahí. También permite que esas neuronas se reparen y puedan adquirir mayor capacidad de procesar, de unirse entre ellas. También permiten la diferenciación de las neuronas, porque las neuronas tienen hay tipos de neuronas que tienen diferentes funciones en el cuerpo. Entonces, dormir es muy importante. Hay una parte del cerebro que es el hipocampo, que es el que está asociada con la memoria y se ha visto que cuando dormimos bien, más de 7 horas, de esto hay estudios, ese hipocampo funciona adecuadamente y protege, o sea, todas esas neuronas que están ahí se protegen. Entonces esto nos va a ayudar, por supuesto, a concentrarnos mejor y a tener una buena memoria. Otra cosa importante es que cuando no dormimos, el cortisol, esta hormona del estrés, aumenta muchísimo y esto nos va a afectar otras hormonas, por ejemplo las hormonas sexuales, que también están asociadas, como la testosterona y el estrógeno, que también están asociadas a que podamos aprender adecuadamente. Otro aspecto importante acá es el estrés. El estrés
juega un papel muy importante en mantenernos enfocados y en aprender regularmente y que nuestra memoria funcione adecuadamente. Se ha visto que no solo el estrés, sino el tener miedo y estar ansiosos altera nuestra capacidad de aprender y de mantenernos enfocados. ¿Por qué? Porque también el estrés, por estudios, se ha visto que disminuye el factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, este factor del que hablábamos ahora, que es tan importante para que nuestras neuronas funcionen adecuadamente. ¿Y qué otra cosa de la que veníamos hablando ahora? Aumenta el cortisol. Y entonces, al aumentar el cortisol, estamos en un estado de alerta y realmente en nuestro cerebro empieza a funcionar casi que como un teflón, no se le pega nada. Es más difícil poder enfocarnos y concentrarnos en estas situaciones. La capacidad también cuando estamos estresados de eliminar toxinas disminuye y ahora vamos a ver por qué son tan importantes el dormir y el estar tranquilos para eliminar toxinas y qué relación tiene con la concentración. Hay herramientas que podemos usar que ahora más adelante, como la meditación y otras, nos van a ayudar. Otro aspecto importante acá es el ejercicio. El ejercicio también una excelente herramienta para eliminar toxinas. También mejora cuando hacemos ejercicio la diversidad, o sea, la variedad de bichitos que tenemos en nuestra microbiota va a aumentar y entonces eso también juega un papel muy importante a nivel de nuestra concentración. Como ya lo dijimos ahora, elimina toxinas, pero también el ejercicio, muy importante, aumenta la liberación de este factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando habilidades ahí. Entonces, es bien interesante que en estos momentos que estamos en la casa, que los chicos están todo el día tal vez recibiendo clases por computadora y nosotros mismos estamos tal vez más conectados, es importante hacer pausas. De esto ya hay estudios muy interesantes que es importante hacer pausas durante el día y sobre todo con los niños y empezar a movernos juntos. Si no estamos saliendo de las casas, por lo menos dentro de la misma casa, hacer movimientos para darle vueltas, hacer ejercicios, correr dentro de la casa con los niños y esta es una buena forma de que los niños mejoren su capacidad de concentración y también nosotros mismos. Algo importante, las relaciones personales. Cuando pensamos en concentración decimos que tienen que ver las relaciones personales. Y hay unos estudios que se hicieron de la Universidad de Harvard donde encontraron que las personas que tienen relaciones personales más estrechas tienen menos incidencia de desarrollar enfermedades neurodegenerativas asociadas con demencia, como el Alzheimer o como la demencia senil. Entonces es muy importante tener buenas relaciones y ahora que estamos más en casa, compartir con los niños. O sea, no es solo que todos estemos juntos, sino sacar el espacio para compartir con ellos. Se ha visto que tener relaciones, buenas relaciones familiares, nos aumenta también la producción de este factor neurotrófico derivado del cerebro, aumenta la memoria y muy importante, disminuye el estrés oxidativo que provoca inflamación en el cuerpo y que también nos va a alterar nuestra capacidad de aprendizaje. Algo importante que yo le digo siempre a mis pacientes y bueno, y en mi caso lo aplico es, tenemos que aprender todos los días cosas nuevas. Si queremos lograr que nuestras sinapsis se estén dando y que las sinapsis sean fuertes, necesitamos estar aprendiendo cosas nuevas todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aprender un idioma, aprender unas palabras, simplemente sentarnos y leer un libro donde estamos aprendiendo cosas nuevas, hacer sopas de letras, pero sí tenemos que aprender, que todos los días sea una oportunidad para aprender algo nuevo y eso nos va a permitir, es el mejor ejercicio para nuestro cerebro. Un aspecto importante en el que quiero recalcar hoy es el tiempo que pasamos en pantalla. Ahora, a finales de marzo, en la revista JAMA, que es una de las revistas más importantes en medicina, en la revista JAMA de pediatría, acaba de salir un estudio interesantísimo que es un metaanálisis de 40 estudios que hicieron, de una revisión de 40 estudios desde el 1960 hasta el 2019 acerca de
¿Cómo puede afectar el tiempo que los niños pasan viendo una pantalla, en este caso sea televisión, computadoras, celulares? ¿Cómo ese tiempo afecta su capacidad de aprendizaje y sobre todo su capacidad de desarrollar destrezas a nivel del lenguaje? Y la conclusión de ellos que es que definitivamente ese tiempo que los niños, a mayor tiempo, menor desarrollo de habilidades lingüísticas en estos niños. Entonces es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ahora que los niños están recibiendo un bombardeo constante de las escuelas, que pues hay que hacerlo de esta forma, pero que a veces es muchas horas frente a pantallas, y por otro lado tal vez en la tarde frente a una pantalla de televisión o frente a una pantalla del teléfono pasando videos, porque esto va a incidir en sus capacidades de aprendizaje y sobre todo lingüísticas. Y entre más pequeño el niño, pues mayor va a ser la dificultad que va a tener para desarrollar su lenguaje. Entonces es muy importante en estos casos estar revisando los programas que ven los niños, preferiblemente que sean educativos, pero aún así en ese estudio es bien interesante que a pesar de que eran algunas horas de programas educativos, también eso tenía una incidencia negativa. Ver televisión, ver televisión está bien para unas horas, pero cuando pasamos días enteros viendo televisión, esto se ha visto que la neuroplasticidad disminuye, las sinapsis se acortan y los telómeros también se acortan. Entonces, ver televisión realmente no es como pasar horas viendo televisión, tanto nosotros como adultos, como los niños. Otro aspecto importante acá es acerca de tener espacios, de generar espacios en áreas verdes. Si no tenemos áreas verdes dentro de la casa, pues entonces con plantas, acercarnos a la naturaleza. Esto también en estudios se ha visto que mejora este factor neurotrófico derivado del cerebro, que va a permitir mejorar nuestra capacidad cognitiva. Eso quiere decir nuestra capacidad de concentración y de aprendizaje. Y por último, quiero hablarles, porque todas estas cosas nos van a ayudar, pero también tenemos dos aspectos importantes: los suplementos y en este caso ya, ¿verdad?, vitaminas, minerales y también la homeopatía, que nos pueden ayudar. Algunos de ellos es bien interesante, por ejemplo la cúrcuma y la ashwagandha. Estas que aquí vemos que tenemos cúrcuma, la cúrcuma se ha visto que disminuye la formación de estas proteínas beta-amiloides que aumentan en los casos de Alzheimer, y entonces hay estudios que comprueban eso. Entonces, incluir en la dieta estos alimentos. Hay otro que es una planta que es la Bacopa monnieri, donde hay estudios maravillosos donde han encontrado que igualmente aumenta la producción de factor neurotrófico del cerebro, que también aumenta la formación de los factores que permiten la producción de neuronas, y nos va a ayudar, por supuesto, para mejorar la memoria y la concentración. La melena de león, que es un hongo que también ayuda en estos casos, y algo importante, la melena de león también contribuye muchísimo a fortalecer y a recuperar, disminuir la permeabilidad intestinal. Por otro lado, el zinc, minerales de los que ya hemos hablado, como el zinc, que se ha visto que permite la neurogénesis. El zinc permite que haya como el crecimiento o la creación de nuevas células a nivel cerebral. La vitamina D también. Hay estudios recientes interesantes donde la deficiencia de vitamina D está asociada a un déficit cognitivo, y por ello importante ya sea recibirla del sol, pero también acordarse que hay que alimentarse bien para que esa vitamina D se absorba, y si no, pues la tenemos que suplementar cuando no es suficiente lo que estamos haciendo. El magnesio también se ha visto que tiene un aporte importante a nivel de neuroplasticidad, entonces mejora por lo tanto la memoria y el aprendizaje y la concentración. El omega 3, los ácidos grasos, que ahora de los cuales vamos a hablar al final con lo que es alimentación, el ginkgo biloba,
Y a nivel de homeopatía también tenemos grandes medicamentos homeopáticos que nos pueden ayudar. Recordar que con la homeopatía tenemos que individualizar cada caso, pero tenemos medicamentos como la varita carbónica, como el califosfórico, como el anacardium, como el cresol, que nos pueden ayudar muchísimo en todo este proceso. Y la dieta, que es algo de lo cual pues es lo más sencillo que tenemos y lo tenemos al alcance de la mano. Y aquí yo hoy les he traído alimentos para que ustedes vean que son importantes. La cúrcuma, como lo vemos aquí, que era lo que se hablaba en ese estudio. Las frutas, algo importante con las frutas es que entre mayor cantidad de colores tengamos en nuestros alimentos, pues mayor cantidad de antioxidantes y sustancias antiinflamatorias vamos a tener. Aquí tenemos las uvas ricas en resveratrol, aquí tenemos esto que son ciruelas ricas en fibra, los colores, muy importante, lo que hemos hablado todos estos días de la dieta arcoíris, tan importante. El aguacate por las grasas saludables, aquí vemos mantequilla de almendra, las grasas saludables sumamente necesarias para el funcionamiento de nuestro cerebro por su efecto antiinflamatorio, y recordar que el cerebro necesita grasas saludables, sobre todo omega 3, para poder alimentarse. Estas dos grasas, el EPA y el DHA. Aquí vemos nueces, los frutos secos, muy importantes, y vemos que es muy interesante ver estas nueces hasta que tienen forma de cerebrito. Aquí tenemos pistachos, almendras, semillas de cacao. El cacao también se ha visto que permite el aumento de esta neuroplasticidad. Alimentos fermentados, este es nuestro delicioso chucrut que hicimos el otro día, que pueden ver el video en el Facebook de Kumara, que son alimentos fermentados que nos van a permitir que la microbiota funcione muy bien, porque, que es algo de lo que vamos a hablar otro día, acerca de la importancia de cómo, así como tenemos permeabilidad en el intestino, también tenemos una permeabilidad en nuestro cerebro, y es muy importante tener esa microbiota funcionando adecuadamente. Y aquí por último tenemos una deliciosa kombucha, que es una bebida fermentada que también rica en probióticos. Bueno, si tienen alguna duda, pues aquí estamos, y me tomo un poquito de kombucha. ¿Desde qué edad podemos mostrar la TV a los niños? ¿Desde qué edad? Ok. Este estudio que yo mencionaba, que acaba de salir en JAMA, ellos lo que hablan es que en niños menores de 2 años es donde se ha visto que la incidencia es mayor en el caso de que va a haber un deterioro en sus habilidades lingüísticas. Entonces yo creo que siempre, no es que hay una edad específica, pero yo creo que si podemos atrasar un poco y evitar que los niños, o sea, en esas edades, estén expuestos a televisión o a otro tipo de no sé, programas, ya sea en estos teléfonos, creo que sería lo mejor. Y pues hay otras formas de poder estimular a los niños sin que signifique tenerlos frente a una pantalla. Lo más importante ahí, doctora, sería también tener presente que hay que escoger lo que los niños ven, y por eso una de las recomendaciones más importantes que hace este grupo de médicos es que hay que acompañar a los niños, hay que acompañarlos, porque muchas veces, y estar reforzando en ellos el lenguaje, porque muchas veces lo que sucede es que, y yo lo veo aquí en mi consulta, los niños vienen, están molestando un poquito, y entonces de una vez, ¡pum!, le ponen el teléfono, y el niño es como una chupeta, ¿verdad? O sea, se queda listo, pero no está interactuando más que con lo que está viendo ahí. Tenemos otra pregunta que dice que ¿cuántas gotitas de cúrcuma podemos poner en un vaso de agua? Esa nos la hace Karen Well. Bueno, la cúrcuma va a depender, porque normalmente la cúrcuma la vamos a encontrar es esta raíz, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, siempre lo que recomiendo es que si vamos a ponerlo en un batido, lo pongamos así, como un pedacito de esto. Hay que pelarla. Y esto lo podemos poner, por ejemplo, en un batido, o lo podemos hacer una infusión. Siempre a la cúrcuma tenemos que agregarle una pizca de pimienta para que se active,
pero va a depender, porque en el caso me imagino que lo que nos está preguntando Karen es que ella la tiene en aceite esencial. Entonces recordemos que un aceite esencial es una cosa concentradísima, entonces en ese caso serían 1 o 2 gotas. Pero si por ejemplo la tenemos en polvo, porque también ya se puede encontrar en polvo, entonces depende de cómo la vayamos a utilizar, pero sería como 1/4 de cucharadita si se lo vamos a poner a un batido. O sea, eso va a depender de la presentación que tengamos de cúrcuma. Katia nos pregunta por acá cuáles son los principales beneficios de la cúrcuma, ya que he escuchado hablar muy bien de ese alimento. Que la cúrcuma, bueno, como lo mencionamos ahora, excelente en estos estudios que han demostrado para el asunto de la concentración, pero también la cúrcuma es un excelente antioxidante, es un antiinflamatorio potentísimo. Hay estudios también interesantes acerca del uso de cúrcuma en pacientes con cáncer, donde se ha visto que también al disminuir el estado inflamatorio. Es que aquí tal vez lo más importante es que recordemos, o sea, si nosotros tenemos un terreno donde hay inflamación, prácticamente vamos a tener cualquier enfermedad. Y si la inflamación es moderada, pues de acuerdo a eso van a ser las enfermedades que vamos a ir desarrollando. Pero si la enfermedad va avanzando, vamos a desarrollar enfermedades ya de tipo neurodegenerativo, podemos desarrollar enfermedades autoinmunes, entonces, y hasta el cáncer. Entonces, alimentos como ese, como la cúrcuma, que tienen ese efecto antiinflamatorio y disminuyen tanto el estrés oxidativo, pues son beneficiosas para todos. O sea, yo creo que es importante incluir la cúrcuma dentro de nuestra alimentación, ya sea en un batido o, por ejemplo, cocinar con cúrcuma. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa prácticamente hacemos un picadillo y se le pone cúrcuma. O sea, casi que a todo se le pone cúrcuma. Y entonces es una gran opción y es muy saludable y es algo que realmente no cambia el sabor. Se lo ponemos a un batido y no le cambia el sabor. Que por acá nos preguntan que dónde se puede conseguir este aceite esencial de cúrcuma. Nos pregunta G. Cázares. Ok, el aceite esencial de cúrcuma, eso nosotros aquí lo tenemos porque es de la marca doTERRA. Yo no sé si hay otras marcas de aceites esenciales. La ventaja que es de esta marca es que se puede utilizar también para ingerir, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, yo le puedo hablar del de doTERRA, pero no sé si hay otras marcas porque no conozco. La doctora Celia nos pregunta que es preferible usar la cúrcuma en aceite o la leche dorada y cuántas veces al día se puede tomar. Que la leche dorada sería como, la leche dorada lo que hacemos es agarrar leche, en este caso de almendra, y le ponemos cúrcuma y le ponemos una pizquita de pimienta y hasta se le puede poner un poquitito de leche, de miel de abeja. Pero en el caso de cuántas veces puedo tomar leche dorada, puedo tomármelo 2 veces al día. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, Celia. ¿Qué era preferible usar entre el aceite de cúrcuma o leche dorada? Yo creo que es diferente porque al final lo importante es recibir la cúrcuma, o sea, lógicamente que en un aceite está más concentrado y también aquí hay un aspecto importante que a mí se me olvidó decirlo, o sea, hay que ver de dónde viene el alimento, porque una de las cosas que más nos provoca inflamación y también está asociada a alteraciones cognitivas es el uso de pesticidas y entonces por eso escoger alimentos que sean orgánicos, porque si yo al final sé que esa cúrcuma que está en aceite, sé que es orgánica, pero puede ser que la que me venden en la feria del agricultor esté llena de pesticidas, entonces va a perder mucho de su efecto antioxidante y también me está generando un proceso inflamatorio en el cuerpo a raíz de todas estas sustancias que me van a afectar. También nos preguntan por acá, para seguir como con el tema de la concentración, que cómo lograr que un niño que es muy disperso se concentre. Ok, yo creo que el tema más importante ahí hay que cambiar los hábitos, es un asunto de cambiar el estilo de vida y lo que hablábamos ahora, o sea, revisar. Yo realmente invito a esa persona, revise de todo esto que hemos hablado, qué estamos haciendo.
¿Qué estoy haciendo? O sea, estoy dándole buenas grasas saludables, le estoy dando alimentos fermentados. Hay que disminuir todo lo que sean azúcares, carbohidratos refinados, mucho azúcar refinado. Esto se ha visto, es bien interesante. Le estoy dando bastantes frutas, estoy consumiendo mucho alimento lleno de preservantes y de colores artificiales, porque todo eso va a incidir muchísimo en cómo ese niño, o sea, se va a concentrar. Si es un niño que está recibiendo una dieta de solo carbohidratos, o sea, eso realmente lo que genera es como una neblina mental. O sea, usted come carbohidratos y mucho azúcar y después lo único que quiere es irse a acostar. En cambio, cuando le damos grasas saludables, es combustible. ¿Qué otras cosas podemos hacer? A poner al niño a hacer ejercicio. Hacer que los tiempos que esté frente a la pantalla, ya sea ahora que está estudiando, sean cortos y que en ese momento se haga como pausas, o sea, media hora ahí y media hora nos ponemos a correr dentro de la casa, hacemos unos jumping, brincamos y también aparte de eso es muy lúdico y el niño se va a motivar más, vuelve a sentarse otra vez. Eso va a hacer que ese factor neurotrófico derivado del cerebro se active y empiece a producirse. A enseñarle al niño cosas nuevas todos los días, que aprenda cosas nuevas que le gusten. Y eso no quiere decir que esté solo viendo juegos, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Y en algunos casos, pues sí necesitamos ya sea suplementar o utilizar medicamentos homeopáticos que le van a ayudar y que lo más importante, no van a tener efectos secundarios. Okay, vamos a contestar 2 preguntitas más y dejamos por acá el en vivo. Nos pregunta Camilo, ¿el gluten también afecta la concentración? Efectivamente, el gluten es una proteína que vamos a encontrar en diferentes granos, como lo que es el trigo, la cebada, el centeno, y entonces el gluten se ha visto que puede llegar a afectar, porque genera inflamación. Y lo que hablábamos ahora acerca de cómo tenemos un intestino que se vuelve permeable, pero también tenemos un cerebro que se vuelve permeable. Es un aumento de la permeabilidad del cerebro y eso empieza a generar una inflamación en ese cerebro. Entonces sí, una de las cosas que recomiendo más a mis pacientes y sobre todo cuando son niños es evitemos el gluten en estos tiempos. O sea, cuando estamos en este proceso de que queremos más concentrados, evitarlo. Entonces, y hay opciones, hay muchísimas opciones, porque la gente a veces dice, no hay, sí hay. O sea, hay opciones de harinas como la de yuca, como la de almendra, como la de ñame. Yo, por ejemplo, el otro día hice unas galletas que ya se desaparecieron en mi casa, porque hice unas galletas con harina de pecanas, o sea, simplemente agarré las pecanas que tenía ahí y las molí, pero pude haber agarrado los pistachos y quedan deliciosas. Entonces, sí, el gluten es primero que todo, ya se sabe, ¿verdad? Hay muchos estudios, hay un médico de la Universidad de Massachusetts, Alessio Fasano, él y su grupo han estudiado cómo la sensibilidad al gluten está muy asociada en temas de autismo, por ejemplo, y en temas también de déficit atencional. Entonces, sí es importante irlo cambiando poco a poco. Y para ir cerrando, nos pregunta Eli Ortiz, que con qué frecuencia se deberían consumir alimentos fermentados. Yo diría que todos los días, o sea, podemos tomarnos eso, o sea, esto realmente es súper rico, de verdad, facilísimo de hacer y es un alimento fermentado, se lo podemos poner a la comida que tenemos, si estamos comiendo, no sé, un arroz y frijoles y entonces le ponemos este alimento fermentado que es este repollo, tomar un poquito de kombucha todos los días. Excelente, porque recordemos que los alimentos fermentados lo que tiene son bichitos que lo que nos van a ayudar es a aumentar la diversidad y repoblar nuestras bacterias en el intestino. Pero hay que acordarse de que a la par de esos alimentos fermentados tenemos que consumir alimentos que también sean alimento para esos bichitos. Y por ejemplo, el chucrut es excelente porque aquí, por ejemplo, va cebolla. Y la cebolla es un alimento prebiótico que le va a dar alimento a esos bichitos. Entonces, si yo consumir alimentos fermentados realmente todos los días y son cosas que, por ejemplo, eso
O sea, que puede costar, no sé, 1000 colones poder hacer un alimento fermentado que nos dura toda una semana y tiene muy buen sabor.